Patricia piensa que su hermana se está aprovechando de su padre al seguir recibiendo dinero de la pensión de alimento a sus 34 años, pero ella asegura estar en su derecho. Porque él quedó sin su departamento y más encima tiene que estar pagando alimentos. Cuando él fue a trabajar a mi casa, a él se le mantenía, yo le daba para el cigarro, le pasaba plata para que él tuviera. Muy buenas tardes, se abre la sesión. Doña Patricia, doña Alexandra y doña Montserrat. Bienvenidas todas. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cuál es su caso? Mi caso, señora Carmen Gloria, es que yo vengo por el tema de mi hermana Alexandra, que a sus 34 años, este año vino a demandar por pensión alimenticia a mi papá. ¿Recién Sí. o era una causa pendiente? Me parece que era una causa del 2006. Y este año se volvió a ¿2006? abrir. Sí. ¿Cuántas hermanas o cuántas hijas tiene el padre? Somos 4 del matrimonio y una fuera del matrimonio. O sea, el papá tiene 5 hijos. Sí. Y usted dice 4 del matrimonio. Sí. O sea, quiere decir que hermanas de papá y mamá, por parte de papá y mamá. Sí. ¿Y doña Alexandra es una hermana del matrimonio o fuera? No, del matrimonio. O sea, es hermana suya. Hermana, sí. ¿Y por qué no le parece que tenga una causa de alimentos pendiente con el papá? Mis papás se separaron. ¿Hace cuánto? Por ahí por el 92, 93 más o menos. Se separaron ellos dos. Y el problema es que después mi mamá conoció a un tipo, después conoció a otro tipo y mi mamá prefirió irse con este tipo al norte por 2 semanas y yo me quedé a cargo de mis hermanas. Ya. Después de eso yo preferí irme. A los 13 años, a los 14 años fui mamá. ¿Qué edad tiene usted? 45. A los 12 años mi otra hermana Cintia se va a vivir con el pololo. Y a mí a los 9 años me entregan a mi hermana Lisette. Doña Alexandra, de la historia que me está contando doña Patricia, dice que su papá y su mamá eran casados, que en el año 92-93 su mamá se fue de la casa y las deja a ustedes abandonadas. 4 hijas. Y doña Patricia, que de acuerdo a las fechas que ella me da, en esas alturas de haber tenido 14 años, se habría hecho cargo de las hermanas. Mientras ella relataba eso, usted expresaba en su cara no estar de acuerdo con ese relato. Sí, buenas tardes, señorita. Sí, la verdad que sí. Ellos no se separaron en el 92 ni eso. Ellos se separaron antes que yo naciera. ¿Usted nació en el 90? Sí. Mi mamá estaba embarazada de mí cuando se separaron. ¿De ahí ustedes siguieron viviendo todas las hijas con la mamá? Sí, que yo tengo esa razón ¿Hasta cuándo? los... A ver, a mi papá yo lo vine a conocer como a los 7 años más o menos y todavía yo estaba en el O departamento. sea, hasta el 97 vivían Claro, más o las menos. 4 Sí. hijas con la mamá y el papá era el que no estaba. No, menos ella. Menos ella. ¿Y dónde estaba ella? Ella se había ido. Se fue con el segundo, si no me equivoco, estaba en Valdivia de Paine, si no me equivoco. ¿Cómo con el segundo? Con el segundo... ¿Un señor con que el se llama segundo segundo? marido Ah, de ella. Con el segundo marido de ella. ya me sé que se había ido con 2 segundos. No, con el segundo marido Pero de ¿cómo el ella. segundo marido, o sea, a esas alturas tenía... Es que había ¿Qué edad? tenido un hijo con un hombre, mi sobrino mayor, de un hombre, y después conoció a otro Ya. y se fue con él. Muy joven? ¿Sí? Sí. Entonces, ¿se quedaron viviendo con la mamá? Después de 4 años, aproximadamente 7 años, ¿no? No. No están de acuerdo en la historia. Es que lo que pasa es que señorita Carmen Gloria, cuando mi mamá quedó embarazada de mi hermana menor... ¿De doña Alexandra? Sí, Año todavía 90. no vivíamos en el departamento. Ya. Sí da lo mismo donde hayan vivido. Después, cuando a mi papá le salió el departamento, nos fuimos a vivir con él al departamento. Ella tenía 3 años. Y ella no puede decir que no porque ella está vecino de testigo. O sea, sus papás no estaban separados. No. Año 93 se separaron Sí, los papás. Sí. Ya. Y ahí Alexandra... Yo todavía no logro entender por qué tiene qué relación tiene este relato, que todavía no logro dilucidar, con la pensión de alimentos del año 2006. No llegamos ahí todavía. Es que el tema es que mi mamá se separó de mi papá
Sí, ya lo pidió tenemos compensación económica, Está en su derecho. pero ¿por qué pidió compensación económica si no los cuidó a ningunas? Y si el tribunal se la otorgó, ya no vale la pena discutirlo. Es que ese es el problema. A ninguna nos cuidó. ¿Por qué? Porque a nosotros Señorita, tampoco si nos el llamaron tribunal a ya lo declarar. dictaminó, el tribunal ya lo ordenó y el tribunal consideró que era pertinente, ya no vale la pena discutirlo. ¿Y qué relación tiene eso con la pensión de alimentos? De que yo vengo a que a mi papá se le dé una pensión de alimento igual. Porque él quedó sin su departamento. Sentencia del 26 de septiembre del 2022 establece: se acoge la demanda de compensación económica prudencialmente estimándolo en la suma de 7 millones, la que se pagará mediante cesión de los derechos del cónyuge, quedando la cónyuge con el 100% de los derechos y como propietaria exclusiva. Y tengo acá certificado de ejecutoria. Certifico que la sentencia definitiva dictada con fecha 26 de septiembre del 2022 en la causa número tanto se encuentra firme y ejecutoriada. La compensación económica, vamos para que aprendamos. Porque esto tiende a incurrirse en errores. En el divorcio, que yo puedo hacerlo, sabemos ya, ¿cierto?, de común acuerdo, vamos a ponerlo así, entre las partes, o puedo hacer un divorcio unilateral. Dentro del divorcio hay temas que la ley de matrimonio civil obliga a aclarar o dejar establecido en el divorcio, ya sea en el acuerdo o ya sea en la sentencia durante el juicio. Uno de esos temas, los primeros son los que tienen que ver con los hijos, que son respecto principalmente a alimentos, a cuidado personal y relación directa y regular. Uno de los temas. Respecto a los cónyuges, hay que establecer la fecha del cese de la convivencia, hay que establecer la compensación económica y puede llegar a establecerse la disolución de la sociedad conyugal. Esto solo, este último punto, solo en el caso del divorcio acuerdo. En el unilateral, jamás. Solo en el divorcio acuerdo. Estos son los temas obligados en el divorcio. Aquí al que a usted le interesa es este, la compensación económica. Sobre este quise explicarlo porque hay muchos errores en las personas y con información equivocada. La compensación económica solo se puede poner, vamos a escribir acá, para que quede bien claro, una posibilidad en el acuerdo. En el acuerdo la podemos establecer, valga la redundancia, de común acuerdo. Quiero compensación económica, te pago compensación económica. Quiero esto, te pago eso, te lo pago en cuotas, te lo pago con esto, te lo pago con esto otro, te lo pago con derechos, con acciones, con lo que quiera. Acuerdo. No hubo acuerdo. Pasamos al divorcio unilateral. Lo puedo interponer en la demanda, poner demanda tal cual. Señor juez, yo quiero que además de decretar el divorcio y término de este matrimonio, usted me otorgue un monto de compensación económica en la demanda. Tercera y última opción, no fui yo el que demandé, me demandaron en la contestación de la demanda. ¿Se entiende? Ojo con esto, no hay ninguna otra instancia en que yo pueda pedir compensación económica. En ninguna otra instancia judicial puedo pedirlo. ¿Por qué me tomo el tiempo de explicarlo? Porque en la práctica me ha tocado ver muchísimos casos, demasiados casos, que les han dicho, no, firme el acuerdo y después en un juicio civil demandamos compensación. No, eso no es verdad. Solo aquí. Si yo no lo pido aquí, nunca más lo puedo pedir. ¿Alguna vez te preguntaste a qué sabe la Navil's Pub? ¿A magia? ¿A imaginación? ¿A papas duquesa? Pues Billy y Mike también se lo preguntaron y decidieron hacerla aún mejor, poniéndole el más delicioso sabor. Disfruta la nueva Bills y Pub
Pop Navispap con sabor bastón de caramelo. Corre por la tuya antes que se agoten. Les han dicho, no, firme el acuerdo y después en un juicio civil demandamos compensación. No, eso no es verdad. Solo aquí. Si yo no lo pido aquí, nunca más lo puedo pedir. En el caso de su padre, se demandó aquí. En esta parte. Ahí. El tribunal dictó sentencia. La acogió. Y lo hizo a través de la cesión de los derechos de la casa. La resolución del tribunal dice que, por tanto, que esto es el 50%, esta sentencia, vamos a seguir para el lado, debe ir al conservador de bienes raíces a inscribirse. Y con eso, la cónyuge pasa a ser dueña del 100% de la casa. Cuando yo tengo una sentencia del tribunal, yo puedo, si no estoy de acuerdo con esa sentencia de primera instancia, interponer recurso. Ese recurso puede haber sido acogido o puede ser rechazado. ¿O puedo yo no hacer nada? Cuando han pasado los plazos y yo hice cualquiera de estas cosas, interpuse un recurso que se acogió o se rechazó o no hice nada, y ya pasó el plazo que la ley establece para ese recurso, por ejemplo, 15 días u 8 días en algunos, pasó el plazo, ahí recién el tribunal certifica la ejecutoria. ¿Y qué quiere decir? Es horrible. ¿Qué quiere decir cuando el tribunal certifica la ejecutoria? Que esto ya es inamovible. Nadie lo va a cambiar, nadie lo va a mover, nadie lo va a revisar, nadie lo va a alterar. Volviendo al tema en cuestión en el minuto en que me paré. La casa, 100%, a nombre de la cónyuge, ya pasó para esto, se cumplió el plazo y se certificó la ejecutoria. ¿Vale la pena, señorita, discutir sobre la casa? Yo sé que no, pero la consulta mía, señora Carmen Gloria, es... Esto fue entre el 2020 y el 2021. Mi papá estaba en situación calle y toda la documentación le llegaba a Cintia, en el departamento donde vivía mi papá. Ya. A mi papá nunca le llegó una documentación sobre este divorcio. Lamentable, pero su papá tuvo otra demanda, que esta me da la impresión que es un año antes, casi. ¿Sí? Un año. Sí, del 2021. Hasta que se dictó sentencia, 2022. Tuvo un año para haber hecho algo, más el plazo después de dictar las sentencias, de acuerdo al recurso. Y no hizo nada. No hay nada que reclamar. Es que lo que si pasa... se lo notificó bien, se lo notificó mal, si el caballero sabía, si no sabía, si la hermana le dijo, no le dijo, si fue, no fue. Nada, de nada, de nada, de nada de lo que usted diga va a variar eso. Esto es ley. Se acabó. No hay tema. No hay tema sobre eso. Cuando usted empieza a conversar, y ahora lo de la palabra a la señora, me habla de que el caballero está obligado a pagar una pensión de alimentos en favor suya. Y dice que esa pensión de alimentos usted estaría demandándola, pero usted aclaró en ese minuto que era del año 2006. Sí. ¿Es así? Sí, es así. Cuando yo entré a la Meria, yo a él lo demandé. O sea, con Para- 16 años. Sí. Ahí que- es la pensión de alimentos. Sí, para que él me ayudara a sustentar lo que iba a la media. O sea, de mis hermanas fui la única que llegó a la media. Entonces, ya ahí estaba ya viviendo con mi abuelo, entonces necesitaba que me ayudaran económicamente. Ya sea para los materiales, para lo que me fueran a pedir en el liceo en ese entonces.
Y eso él lo cumplió 3 meses, si no me equivoco, que me dio 35.000 pesos. Y ya después no me dio más. La demanda de alimentos es del 2006, efectivamente. Pero pudo haberse reactivado en el 2024. ¿Perdón? Se pudo haber reactivado en el 2024. Exactamente, lo que hace usted es el cobro, la causa Z que se llama, que es el cobro de los alimentos que la reactiva en el año 2024. Y en esa instancia el caballero ya tenía una deuda de pensión de alimentos. Sí. Y empiezan a cobrarle esa deuda de pensión de alimentos. Sí. Y se le encuentran fondos previsionales, 7,8 millones, que se le pagaron. Sí. Ya, se le pagaron los 7,8. Y mantiene vigente una deuda de alimentos De 13 millones y fracción. 13.483.440 pesos Sí. al 5 de octubre del 2024. ¿Cuál es su petición al respecto? Que yo quiero saber que por qué la Alexandra le hace esto a mi papá ahora. Porque mi papá el año pasado le hizo su ampliación, le hizo cocina, baño y los dormitorios de la ¿Por casa qué de ella. el papá vive con usted? No. ¿Y por qué Mi se papá es arregló el maestro. caballero? Y ella se ahorró la plata del maestro y mi papá le hizo todo eso. Pero eso no tiene nada que ver. O sea, siento como ilógico eso si es mi papá, Pero ¿y por qué no supuestamente es bu- mi y por papá. qué no buscaste entonces un maestro? Él estuvo, porque él se ofreció. ¿Pero por qué no buscaste un maestro y tú Porque lo él se hubieses pagado ofreció. un maestro? Porque él se ofreció. Tú lo ofreciste, la Lisette lo ofreció. Pero Y usted me dijeron. paralelamente le está cobrando los alimentos al caballero, pues. Entonces, él me ofreció. Ahora, No, todos los otros años... si la vida no es tan simple. No es tan simple. También Pero es que él tampoco estuvo gratis. Hay responsabilidades personales. O sea, por mucho que yo vea, es como que yo dijera, no, pero si me llevé la billetera porque estaba ahí, nadie la tomó. No, si también uno tiene criterio para decidir qué hace y qué no hace. Entonces no es tan simple la vida como, ahí está. Y por mucho que su papá se ofrezca, por mucho que su papá sea amable con el tema, por un lado usted saca provecho de la situación, le presta un beneficio, y por otro lado al caballero le sacan 7,8 millones de la Fondo AFP, le van cobrando Pero 13 millones, entonces también... Señorita juez, esa es de antiguo. O sea, él, de que yo nací, él nunca me dio a mí. Yo a él lo vine a conocer ya pues grande. Entonces... Y Y por como eso le le digo, cobramos- a él tampoco... Bueno, él se Y ofreció, por eso le sí, pero cobramos él no doble. puede decir que él me lo hizo así totalmente gratis, porque no fue así. ¿Cómo fue? Porque yo igual le pasaba plata. ¿Plata de qué? Cuando él fue a trabajar a mi casa, a él se le mantenía, yo le daba para el cigarro, le pasaba plata para que él tuviera. Harto más barato que pagarle un maestro. Entonces, sí, pero es que él tampoco... Eso es aprovecharse. Pero no es que aprovecharse, porque Sí. yo a él yo le decía... Sí. ¿Por qué? Pero es que yo a él le dije, ¿cuánto me vas a Señorita, cobrar? Yo a él se lo dije. independiente que sea su papá, hay que tomar conciencia que uno es responsable de lo que uno hace. Sí. Porque pareciera que hoy en día esa conciencia está media difusa en todos. Si viene una persona que no tiene conciencia de que su trabajo vale algo y yo me aprovecho y le pago con un cigarro, lo tengo trabajando toda la tarde, me estoy aprovechando de la falta de conciencia o de la necesidad o del estado de necesidad o lo que sea. Me estoy aprovechando de una circunstancia que me es ventajosa para mí y eso no corresponde. A ti te pregunto, ¿tienes alguna prenda que te encanta? ¿De esa que quisieras usar por siempre porque te queda soñada? ¿O porque te la regaló alguien muy especial? ¿Te cuento un secreto para poder disfrutarla por más tiempo? Cuídala con Clorox Ropa 4 en 1. Una medida en cada lavado mantiene los colores vivos y es seguro para tu ropa. Además, elimina manchas difíciles y malos olores. Pruébalo y verás qué bien te queda tu ropa con Clorox Ropa. Si viene una persona que no tiene conciencia de que su trabajo vale algo y yo me aprovecho y le pago con un cigarro, lo tengo trabajando toda la tarde, me estoy aprovechando de la falta de conciencia o de la necesidad o del estado de necesidad o lo que sea. Me estoy aprovechando de una circunstancia que me es ventajosa para mí y eso no corresponde. Y esa es responsabilidad
suya, no de la persona que o sin conciencia o por necesidad está dispuesta a hacer algo que a mí me beneficia, que solo a mí me beneficia. Porque retribuirle con un cigarro o un par de pesos, Es que no un trabajo que forzosamente yo sé, que evidentemente sé que me va a sí. costar más caro, es aprovecharse. Y más feo si ese aprovechamiento además es contra su padre. Aún más feo. Es que lamentablemente no sé por qué no está acá. Para que él Está acá, pues. ¿Qué Entonces, pasa que- entonces el que caballero? pase y Don que me José diga en la viene cara- acá y vamos a escuchar cuál que es me su diga en la opinión al cara. respecto y por qué estuvo dispuesto a que le pagaran de esta forma su trabajo en una causa. Adelante, don José. No quiere pasar ahora. Le va a pedir a Marisol Sagredo, nuestra psicóloga, que pase porque además de haber conversado con él, de estar con él allá, nos puede decir en qué situación está, creo que además conversó con ustedes. ¿Qué le pasó a don José? Don José se sorprendió frente a todo lo dicho acá y estuvo viendo detrás todo lo que se conversó y justo cuando lo llamaste, él reventó en llanto y dijo que no podía entrar. Yo creo, desde lo que conversé con todas las partes, que cada uno tiene su verdad en base a su experiencia de vida. Esta es una familia que no se crió como familia tampoco. Queda en evidencia eso cuando hablan de una madre que va, que viene, que estaba pero que no estaba. Hablan de un padre que sí, yo lo vi, no, yo lo conocí a los 20 años. O sea, ahí están bien dispersas los lazos familiares, ¿o no? Muy. Y eso es lo que, por eso es que cuando tú hablas con ella es como que hablaras con otras realidades y es porque todos vivieron en situación de vulnerabilidad. Ninguno de los aquí presentes tuvo una imagen de madre como uno pensaría que debería ser una madre, lo suficientemente buena, que te acoge, que sea empática, que te dé contención, ¿no? Y lo mismo pasa con el padre. Lo que pasa es que cada una de ellas intentó con las herramientas que tenía salir adelante. Alexandra fue la que tuvo un poco más herramientas y la que llegó al final de todo este proceso un poco más armado. Yo creo que también la mamá era un poco más madura en ese minuto para poder criarla y entregársela a los abuelos. Pero Patricia, al ser la mayor, fue un poco la que le tocó sobrevivir con lo que iba pasando. Hay definitivamente una inclinación preferente hacia el padre en doña Patricia y no así en doña Alexandra. Sí, es que ha visto también episodios de vulnerabilidad del padre y aun cuando ella no ha sido la que lo ha socorrido, porque fue la mamá de Montserrat quien tuvo al papá durante 3 años viviendo en la casa, sí siente un poco de afinidad, pero es interesante porque yo le pregunté a tu papá ¿por qué hay estos problemas? Le dije, ¿cómo fuiste como papá? Y él me dijo, fui buen papá porque nunca les pegué. O sea, cero conciencia de su Y de hecho me falta de dijo, responsabilidad. no, una vez sí le pegué a Patricia, porque fue muy atrevida y la Patricia me dice que sí. Esa es la pregunta, ¿qué es ser papá? Entonces, tienes que entender que a Ale la imagen de papá no es la misma que está haciendo para ti. Y yo entiendo que es porque vivieron una instancia vulnerable, está claro, pero para ella logra diferenciar qué es un padre suficientemente bueno y qué es una madre suficientemente buena y poder adecuarse para ir caminando en relación a lo que ella quiere ser como mamá y como familiar, etc. Y es por eso que tiene a su sobrina para al lado, que no es su hija. Entonces, eso es lo que tienes que entender. Tú no la puedes obligar a sentir algo que ella no siente. Es que obvio que no la voy a hacer sentir algo así, porque aquí al fin y al cabo la que le cuida a los hijos a la Ale es mi mamá. Entonces, si nos ponimos a hablar así, claro, Alexandra ha estado más afinidad con mi mamá y con mi abuelita y son ellas las que le cuidan los niños a ella. Montserrat también se va a la casa de ella y también deja a su mamá con su hermana más chica en la Sigue casa. perdiendo, con respeto, doña Patricia, sigue perdiendo el norte en la discusión. Es lo mismo. Las razones personales que tienen las personas para tomar decisiones de cariño, de cercanía, de empatía, de lo que sea, son personales. Sí.
Por lo tanto, yo no puedo juzgarlas, yo no puedo imponerlas, yo no puedo cuestionarlas. Son personales. Sí. Puedo estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero eso es problema mío, Exacto. no de ella. Sí. Por la razón que sea, tiene más cercanía con la mamá. Por la razón que sea, tiene más cercanía con el papá. Si cada uno de los dos se ponen en defensa o protección de los derechos de la mamá y del papá, no van a llegar a acuerdo. Claro. Porque ambos fueron incapaces de vivir juntos, ambos fueron incapaces de ponerse de acuerdo para cuidar y proteger y criar a sus hijos, ambos omitieron responsabilidades esenciales en la vida de los hijos y por algo los hijos llegaron a esta circunstancia. Entonces lo que está diciendo Marisol es no se pongan en defensa de ellos, traten de entenderse entre ustedes y lo que yo estoy diciendo es esencial para entenderse, entender que usted es muy distinta a ella y que ella es muy distinta a usted. Y que eso no la hace mejor ni a una ni a la otra, ni le da derecho a la otra de imponerle lo que siente la otra. ¿Se entiende? ¿Algo más, Marisol? Acá solo me preocupa un poco el papá de ambas. Creo que ha pasado por instancias bien vulnerables y creo que igualmente tarde o temprano van a tener que juntarse a hablar al respecto, porque solo en estas condiciones no sé cuánto tiempo más se va a poder quedar. ¿Qué edad tiene el caballero? 63. ¿Y está muy deteriorado? Sí. Porque es joven. Sí. Pero tuvo una vida de mucho abuso de cierta sustancia y de vivir en malas condiciones, por lo tanto... Las condiciones físicas Sí, son las sí. mejores. Sí. De hecho, ahora estaba con problemas de la próstata, me estaba diciendo. De que ya lleva harto tiempo. Ya, muchas gracias, Marisol. Gracias. Con respecto a eso, claro, la situación, sin saber más detalles, que no tengo detalles de los ingresos del caballero, si tiene pensión, si no tiene pensión, si tiene algún ingreso más No, no extra. tiene pensión. En estas causas ya se le despojó del 50% de la propiedad, que ya lo explicamos por qué. En el juicio de divorcio pasó a nombre de la mujer. Ya sabemos que en la causa de alimentos que tiene con usted, debido al cobro que usted hizo de alimentos, se le restaron 7,8 millones de la cuenta de AFP y que debe haber sido el máximo que se le podía restar porque la deuda era muchísimo más alta. Así que sí tiene que haber una pensión ahí porque debe haber quedado un saldo. Y ese saldo, si es de fondos de pensiones, genera una pensión. Y sigue con una deuda de 13 millones y fracción. Usted viene a pedir que la beneficiaria de esta pensión de alimentos, doña Alexandra, renuncie a este derecho. Que no cobre esta pensión. No que renuncie, sino que se le haga una pensión a mi papá aparte. Si ella le quiere seguir cobrando la pensión a mi papá, pero que nosotras, como hermanas, entre las cuatro, que se le cobre una pensión para él. ¿Cómo? ¿Que le cobre la pensión a su papá, pero que al O mismo sea, tiempo le nosotros- pague una pensión a su papá? Sí. Como, papá, págame para poder pagarte la pensión. Es como raro, ¿no? Bueno, ¿y usted qué quiere hacer? No, me encuentro que es muy... Yo no que no tengo las condiciones como para pagarle una pensión a él, menos un... Pucha, para mí fue desconocido muchos años, entonces no... Siento que no corresponde. Mi hermana acá dice que quiere pagarle, con que le... Dos cosas. Entonces no... Ya no me queda pizarra. Menos mal que tenemos esta pizarra que tiene, mira, es infinita, infinitas páginas. Ya. Hay dos cosas. Alimentos. Dos temas importantísimos en este caso. Nuestra ley, cuando habla de alimentos, casi siempre nos referimos y hablamos una y otra vez de los alimentos que se deben a los hijos.
Sin embargo, la norma, el artículo del Código Civil que establece la obligación de pagar alimentos, habla de descendientes. Por lo tanto, los alimentos se pagan a los hijos, a los nietos, a los tataranietos, a los bisnietos, a todos los que sigan para abajo, el que quiera. Y después habla de los ascendentes, es decir, el padre, el abuelo, el tatarabuelo, el bisabuelo, todos para arriba. Habla también de los hermanos y habla de las personas que se haya hecho una cuantiosa donación. Es decir, es titular de alimentos el padre. Tiene derecho a alimentos. ¿Contra quién? Contra los hijos. Los hijos demandan a los padres demandan a los hijos de alimentos. Y esa demanda puede iniciarla su papá cuando quiera, puede iniciarla alguien en representación de su padre, por ejemplo usted, o un abogado al que su padre le haya entregado el mandato. Se ve en los tribunales de familia, al igual que la pensión de alimentos para los hijos. Ese es un gran tema. Segundo gran tema que tienen ustedes, la deuda. El caballero tiene una deuda de 13,5 millones aproximadamente en favor de su hija, de la hija. Y para ser justa, así como explico este derecho, y así como usted le expliqué su derecho, el derecho sobre la casa y las acciones que tiene para cobrar, que las ha ejercido por lo demás, por eso pudo recuperar 7,8 millones desde los fondos de AFP, debo explicarle a ella los derechos que le asisten a su padre, dado, además, la situación precaria en la que se encuentra el caballero. ¿Qué problemas hay acá visibles? Que esta pensión de alimentos es una causa del año 2006. Es decir, han transcurrido 18 años de la pensión de alimentos hasta la fecha. Toda deuda en Chile, toda deuda, la deuda que tengo con el banco, la deuda que tengo con la casa comercial, la deuda que tengo con mi vecina, la deuda que tengo con quien sea, todas las deudas tienen acciones para cobrarse. Llámese acción ejecutiva en un juicio civil, llámese acción ejecutiva en un juicio de familia, etc. Y esas acciones, porque no es la deuda, es la acción para cobrar, acción judicial para cobrar la deuda, todas, del tipo de deuda que sea, prescriben. Y la acción para cobrar lo que a mí me deben por alimentos, prescribe. Es decir, se extingue mi derecho a poder ejercer esa acción. Eso quiere decir que prescriba. Se extingue el derecho. Pero la prescripción debe ser alegada por quien le beneficie. No la decreta el tribunal de oficio. No es que al tribunal le llegue, está cobrando, no, es que esto está prescrito. No. Si no me la piden, yo ejerzo la acción y la cobro. Cóbrese. Fue lo que hizo el tribunal. Es lo que está haciendo el tribunal. Pero si don José alega que esta acción es del año 2016 y han pasado 18 años, es más, esta hija tiene hoy 34 años, primera cosa, cese del derecho o la obligación de pagar alimentos. No ha pedido el cese, don José. Tiene que pedirlo. Esta obligación debió haber cesado hace muchísimos años, pero no cesa de oficio. Hay que pedirlo. Segundo, prescripción. La prescripción va a operar 5 años hacia atrás. Lo que se debía de 5 años hacia atrás es incobrable. Necesita ayuda, asesoría y representación dada la situación en la que está él. Pero esto hace que la situación en la que está don José, a pesar de la historia y solamente en hechos judiciales, sea tremendamente injusta. Así que, doña Patricia, si quiere ayudar a su padre, deje de pelear con su hermana, vaya a los tribunales, inicien buenas acciones judiciales y haga extinguir este cobro continuo e injusto que tiene su papá. Doña Alexandra, 34 años,
ya pasó la vida, ya pasó la historia, ya es tiempo suficiente para valerse con sus propias herramientas. Y yo con esto cierro la sesión. El cáncer es una de las principales causas de muerte en la población chilena. Al ser considerado un problema de salud pública, se han definido leyes y estrategias como las garantías explícitas en salud, GES, para intentar garantizar el acceso al diagnóstico y su tratamiento. Las patologías oncológicas garantizadas son las siguientes: cáncer cérvico-uterino, cáncer de mama, cáncer gástrico, cáncer colorectal en personas de 15 años y más. Y las siguientes: Clínica Indisa cuenta con un centro oncológico multidisciplinario con profesionales altamente especializados que trabajan en conjunto y coordinadamente para brindar una atención integral y de excelencia a los pacientes. Porque una salud oportuna y de calidad realmente hace la diferencia. Indisa te orienta. Estoy acá en el estudio junto a María Paz Palma, nutricionista y profesional partner de Salcobran. Bienvenida, María Paz, ¿cómo Muchas estás? gracias, bien, gracias. Hoy vamos a hablar un tema muy interesante, así que yo les voy a pedir que pongan mucha atención. En el mes de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes. El objetivo de hablar de este tema, obviamente, es concientizar sobre esta patología y el impacto que tiene en la salud, porque es muy importante, pero también es una oportunidad para visibilizar todas las terapias que hay y la tecnología que tiene Abbott para mejorar la calidad de vida de quienes padecen diabetes. Partamos con algunos puntos importantes, María Paz. ¿Cómo funciona este metabolismo en la diabetes? Principalmente se genera porque las células beta del páncreas, que son las que liberan insulina, en pacientes con diabetes tipo 1 hay una escasa o nula aparición de ellas, por lo tanto no hay liberación de insulina, lo que genera que haya hiperglicemia, que es cuando tenemos el azúcar alta en sangre, o hipoglicemia. Ah, mira, yo no sabía eso. Entonces, cuando la insulina... La glicemia, el azúcar en sangre. Claro, pero el nivel de insulina es el que dispara o baja la glicemia. Claro, literalmente si nos falta insulina, nosotros no podemos controlar los niveles de azúcar que consumimos, desde una fruta hasta puede ser un chocolate. Y esa es la diabetes propiamente tal, no poder controlar. Claro, está la diabetes tipo 1, que es en la que no tenemos insulina, nuestro cuerpo no lo produce y es autoinmune, y la diabetes tipo 2, que es por malos hábitos de alimentación. ¿Cómo puedo evitar eso? Principalmente con alimentación saludable, ejercicio, educación en alimentación, consumir alimentos de bajo índice glicémico, adherirse al tratamiento, que esto tiene que ser siempre prescrito por algún médico, y el monitoreo de glucosa continuo, que es lo que vamos a hablar hoy día. Monitoreo, que es muy importante. Y eso es lo que tienes en la mano, este Freestyle Libre 2 Plus de Abbott. Cuéntame cómo funciona. Bueno, el sensor de Freestyle Libre 2 Plus es un dispositivo de monitoreo continuo de glucosa. Eso quiere decir que transmite nuestras glicemias minuto a minuto en tiempo real. Es el que tú tienes puesto en el brazo, ¿cierto? Ahí se lo toma la cámara, se va a mostrar que tiene en el brazo un botoncito S. Ese Es el bien sensor. chiquitito, voy a poner mi dedo al lado para que vean dónde está. Ahí, miren, es como... Es muy pequeño. Muy pequeñito. Muy pequeñito. Sí. Y además tú lo puedes usar 24 horas al día. O sea, te puedes duchar con él, todo. meterte a la piscina o al agua en esta época. Tiene una duración de 15 días con el monitoreo minuto a minuto. Eso es bueno porque no tenemos que pincharnos más los deditos. Tiene alarmas programadas, que es lo más importante que tiene esta nueva versión, la 2 Plus, que yo puedo programar. Si quiero que suene una alarma del sensor en mi teléfono, si es que tengo arriba de 200, por ejemplo, que sería una hiperglicemia, o bajo 70, que sería una hipoglicemia. O sea, te avisa los desajustes. Claro. Y tú me estabas mostrando, antes de que hiciéramos la nota, que lo monitoreas en el... Sí. el Está en tiempo real desde el celular, por ejemplo, ahora yo lo tengo en mi Apple Watch. No sé si se puede ver y bien se ve por como la la cámara. curva. Se ve la curva de... ¿A dónde? Ay, ¿Para no dónde? sé. ¿Para? ¿Ahí? ¿Lo toman? Ay. Ahí te ves. Sí. Lo toma la curva de la glicemia, cómo Sí. va Y fluctuando me dice- a través del día. Exacto, sí. Y eso tú lo tienes disponible, obviamente, en la farmacia Salcobran. Cualquiera de las Salco lo pueden encontrar. Sí, en cualquier sucursal a lo largo de todo Chile, de Salcobran, salcobran.cl, lo pueden conseguir. Y esto es súper importante que si ya se lo deben estar preguntando en la casa. Tiene reembolso en FONASA e ISAPRES. Sí, Es un FONASA y tratamiento. ISAPRES, claro, reembolsa 16.240 por cada sensor y podemos reembolsar hasta 24 sensores al año, que es súper bueno porque son casi 90.000 pesos, disculpen, al año como de ahorro. Exacto. Entonces, cualquier persona que tenga diagnosticada la diabetes, me imagino, la primera recomendación, que adhiera a su tratamiento indicado por un facultativo, por un médico. Sí. Y está este
aparatito moderno, tecnológico, que le va a ayudar a tener controlada la glicemia sin tener que estar pinchándose a cada rato para ir midiendo cómo va el azúcar, y así incluso puede darle alertas al reloj o al celular o al reloj, como lo tienes tú, para que no tenga dificultades por hiper o hipoglicemia. Sí, y es recomendado hasta los 2 años de edad, que eso es lo más importante. Que de los 2 Desde se los puede 2 poner. años para arriba ya lo pueden ocupar. Sí. ¿Necesito alguna receta médica para comprarlo? Sí, en el reembolso se necesita una receta médica que diga la descripción del producto, boleto o la factura y dirigirse a la sucursal más cercana de FONASA o ISAPRE. O sea, preguntarle al médico tratante, ir con la receta. Exacto. Por eso el código MISALCOBRAN, Sí, pueden ocupar te el código ayuda MIS para Alcobrán. obtener descuentos. Además, disponible en las farmacias Salcobrán, en Salcobrán la app y también a través, por supuesto, de las compras que se pueden hacer en la app. Sí. De 34,990 hasta el 30 de noviembre. Exacto. Guau, hay que aprovechar esto. Sí. Hay un código QR además que Sí. está apareciendo en pantalla. Sí, principalmente en la cajita trae un código QR donde podemos tener información de charlas, de alimentación, de cómo funciona el sensor. Entonces es muy bueno que cada vez que compren el sensor puedan meterse al código QR y así tener ofertas de freestyle en Salcobrán y información de tratamiento. Si le interesó el tema, el código QR va a aparecer aquí en pantalla para que usted pueda leer toda la información que necesite, todo lo que hemos hablado, más información incluso que no alcanzamos por tiempo. Gracias a María Paz que nos viene a entregar esta información y por supuesto a Salcobrán. Gracias a Muchas ustedes. Marta cuidó a la dueña de la casa donde vive hace más de 20 años y ahora la familia heredera la quiere sacar. Sin embargo, hay algo que nadie sabe. Se abre la sesión. Muy buenas tardes. Está don José Manuel, padre, don José Manuel, hijo, y doña Marta. Bienvenidos todos. Buenas tardes. ¿Cuál de los dos nos va a explicar el Sí. caso? ¿Usted? Sí. Don José Manuel. Señorita Carmen Gloria, nosotros con mi padre venimos a exigir que la señora Marta Alicia nos pueda entregar la casa de la familia después de prácticamente 14 años que lleva viviendo ahí en esa habitación de la tía fallecida. Entonces nosotros venimos a exigir que ella nos pueda desalojar de una vez por todas la casa, que no ha pagado nunca un peso de arriendo a nosotros, a la familia, a nadie. Vamos del principio. Usted dijo la casa que le pertenecía a la tía fallecida. Sí, ¿Hermana de su padre? hermana de mi papá, claro. ¿Ella falleció cuándo? El 2009. ¿Cómo se llamaba ella? Adelaida. Ya, Quiroga. doña Adelaida. Sí. Falleció el 2009. Sí. ¿Y dejó como herederos a quiénes? A todos los hermanos que son 8 prácticamente. 8 con ella, 7. A 7 hermanos. Sí, ¿No tuvo hijos ni cónyuges? no tuvo hijos, no. Entonces, fallecía doña Adelaida, año 2009, quedan como herederos de esa propiedad 7 hermanos, entre los que está su papá. El único ¿Y qué vivo. rol juega doña Marta? ¿Usted es arrendataria, es heredera? ¿Qué rol tiene No, usted? llegué arrendando ahí. Hace 20 años más o menos, 20, 22 años. Más de lo que dice el caballero. No, es que él está hablando de cuando la abuelita falleció. Pero yo llegué a arrendar ahí, cuando ella estaba bien. Y después de arrendataria pasé a... El señor de acá me dejó cuidándola. Me pidió que yo la cuidara. Ya. Y después ella falleció. ¿Cuánto tiempo estuvo cuidándola? Más o menos unos 5 años serían. Ya. Entonces, y desde ese minuto hasta hoy, fallece en el año 2009, Sí. 15 años. En estos 15 años, los caballeros dicen no ha pagado arriendo, no nada, No, a nadie. no, a nadie. ¿Ya alguien le cobró algún minuto? No, nunca. ¿Nadie se acercó de No. estos 7 hermanos que quedaron? No, yo lo conocía solo a él porque él habló conmigo de que me quedara ahí. No sé si hay más hermanos vivos o no. Él le Es- dijo que se quedara en la casa. Sí, para cuidar a la abuelita, Sí, pero después que la señora fallece, no. No me dijo nada a nadie. nadie le pidió la casa a la señora en 15 años. No, en ese periodo cuando falleció la tía, en realidad los hermanos que estaban vivos de la tía, que mi papá, el único que queda ahora en este momento, en esa oportunidad nadie estaba interesado como en la casa, porque todos tenían su propiedad, lógicamente. El único que queda, o sea, los otros 6 hermanos El otro fallecieron. están todos fallecidos. Y fallecieron dejando también herederos, hijos, cónyuges. Sí, correcto. O sea, hay 7 partes igual en esta herencia. 7 partes iguales, claro.
¿Y por qué nadie le pidió la casa? Porque en ese minuto usted, claro, estaba con la pérdida de la Sí, tía, pero después, correcto. durante 15 años, nadie se acercó. En el momento del fallecimiento de la tía, lógicamente estamos preocupados de eso y a ella, que se haya portado bien en este caso, con la tía porque la había cuidado, se le dijo que en agradecimiento a eso siguiera viviendo un poco más de tiempo, no determinado en realidad, para que ella buscara con tranquilidad dónde poder arrendar o qué sé yo. Ya, como una especie de compensación al cuidado que había tenido con la tía. Con la tía Adelaida, claro. Ya. ¿Y cuando le pidieron el cuidado en esa época, ella pagaba arriendo también o también había Nosotros esta desconocimos, compensación? pero ella, digamos, ella se entendía con la tía, nosotros nunca nos enteramos de los arriendos que tenía ella con la tía. Solamente yo le estoy exponiendo después del 2009, cuando falleció. Perfecto, que es como corresponde, De porque esa ahí nace el fecha. derecho de ustedes. Claro. ¿Tenía un acuerdo usted con la señora Adelaida cuando la arrendaba? Claro, arriendo nomás así de palabra, que no era directo con ella, era con una hijada que ella crió. Ella se hacía cargo de los arriendos porque no era solo yo. Ella arrendaba piezas, varias. ¿Y a usted cuánto le tocaba pagar por su arriendo? 30.000 pesos, creo que me recuerdo, con luz y agua incluía. ¿Y falleciendo la señora Adelaida, se dejó de cobrar eso? Antes porque él fue a hablar conmigo de ¿Cuándo que se yo hace cargo de los cuidados? de los ya, cuidados. eso es lo que quería saber. Entonces que los yo no cuidados pagara también se arriendo, compensaron. yo pagaba luz y agua, los gastos normales, por la condición que yo la cuidara todo el día, todo ¿Y el hoy, momento. actualmente usted es la única persona que vive en esa casa? Y sí, con mi familia, sí. ¿Y qué opina de lo que le están pidiendo? Que ellos quieren la casa de vuelta, dice, para disponer como familia de la propiedad. No, sí, ellos tienen razón, es de ellos y ellos dicen que son ellos, están en su derecho, solo que yo quería apelar a ellos, no sé, de llegar a un acuerdo, para eso vine, por eso no tuve ni un problema en decir si voy. ¿Un acuerdo de qué? Un acuerdo, no sé, pues de llegar a venta. A que le vendan la casa. Es que esa casa no es simplemente cualquier casa, esa tiene algo sentimental para mí, que es más que una simple casa cualquiera. ¿Por qué? Porque yo llevo muchos años. La abuelita para mí no fue una señora, una persona que yo cuidé o que por estarla cuidando y yo no pagaba, no. Ella es más que eso. Fue una buena Ella persona. fue parte de mi familia, fue ella, hasta el día de hoy. Yo le voy a celebrar sus cumpleaños todos los 18 de septiembre, para el Día de la Mamá. Todo eso somos los únicos que vamos, porque nadie ha ido nunca a verla a ella. Solo ¿Y por qué nosotros logró le hicimos esa cargo de ella. cercanía emocional con la señora? ¿Qué fue lo que pasó entre ustedes? No sé, tiene que haber sido algo. Ella me quería mucho a mí, como yo también la quería mucho a ella. Ella se aferró mucho a mí porque ella no tenía a nadie más, po. Ella era como una niñita al último momento. Ella era muy pegada a mí por lo mismo que ella sentía que no. O sea, no que no sentía, ella no tenía a nadie. Claro, no tuvo hijos, pues tenía 7 hermanos. Y estos hermanos Pero ellos ninguno nunca aparece. estuvieron presentes, porque yo lo conocí al Señor cuando Él habló y nunca más lo volví a ver hasta febrero del año pasado. Yo lo llamé cuando la abuelita estaba agonizando y Él me dijo que dejara de molestarlo porque su señora se había caído del segundo piso y estaba muy mal y que dejara de molestarlo. El hijo sí vino al velorio. Nosotros lo hicimos cargo de la tierra, a dónde enterrarla. Cuando dice nosotros, ¿a quiénes se refiere? A mi grupo familiar, los míos. Hasta nos ayudaron igual hermanas de la iglesia que conocían a la abuelita, que sabían que ella O sea, la familia era no se hizo presente para los gastos funerales, No, ni nada. sepultación, No, ni nada de eso. No, nada. ¿Fue así? Nosotros estuvimos ahí presentes, yo de más detalle, digamos, de lo que corresponde al funeral y gastos que corresponden a lo mismo, no recuerdo yo en realidad, pero como familia estuvimos ahí. Pero una cosa es ir al funeral y lo otro es hacerse cargo de los gastos. Claro, Hasta para pero- fallecer se necesita dinero.
lamentablemente. Pero estuvimos ahí, pues no es tanto como dice ella que no estuvimos. Yo inclusive Sí, yo pues sí, trabajé estuvo hasta para el velorio, sí estuvo, pues. Sí, pero yo acabo de señalar que no basta con ir, Claro, hay que hacerse cargo de esos gastos. Y Sí, si la señora correcto. no tenía a nadie más, ¿por qué no se hicieron cargo de esos gastos? Yo en realidad no me acuerdo, mi papá en ese periodo estaba trabajando en el norte, de los otros tíos, el hermano de mi papá y hermano de ella, había uno o dos, si no me recuerdo ahí la fecha que salen las defunciones, y había un tío que estaba prácticamente inválido, así que fueron pocos los que estuvieron participando en... O sea, fueron pocos En el lamentable hecho- a todas las ceremonias fúnebres, fueron muy pocos Muy y pocos. ninguno se puso con nada. Claro, No, yo- solo fue él y su esposa y fue otro sobrino, nadie más. ¿Y cómo lo hicieron para sepultar a la señora con todos los gastos que le implicaba? No, ella, su seguro, su de viejez le cubría la urna, todo eso. Nosotros nos pidieron la plata de la tierra, que fuimos a pedir a la municipalidad que nos rebajaran porque era más. Nosotros pagamos 140, pero era mucho más. Pero nos rebajaron porque en la municipalidad estaba la de... O sea, se avisó que la abuelita estaba en abandono de su familia. La municipalidad, los asistentes sociales de la municipalidad estaba al tanto, la municipalidad, o sea, la asistente social del consultorio estaba al tanto de que ella estaba abandonada por su familia, porque el asistente del consultorio iba semanalmente a visitarla. ¿Cómo llegó a vivir ahí? Arrendando, un matrimonio que vivía ahí nos trajo, nos dijo, donde vivo yo están arrendando piezas. O sea, fue mera casualidad, ¿no? Sí, fue, claro, el destino nos hizo conocernos a ella y a mí. ¿Qué opinan de lo que están escuchando? En parte la señora tiene razón, en parte, pero no es como tan verídico. Yo estuve trabajando aquí en Santiago casi 8 años y la mayoría de las veces tenía que pasar con mi camión y pasé a verla varias veces a ella, a visitarla a la tía. Así que no es la única vez que yo he conversado con ella. A la tía la pasé a ver muchas veces. Una un hermano persona cercano. en sus últimos años de enfermedad, siendo ya una persona adulta, creo que necesita más que una visita, pues, caballero. Yo creo que sí, yo creo que Y sí. parece que el resto de la familia, ninguno se hizo cargo. En ese sentido yo creo que tiene toda la razón. ¿Qué es del resto de la familia? Porque usted me dice que don José Manuel, su padre, es el único hermano que sobrevive. Mi papá es el único que está vivo. Sobre la casa, ¿qué quieren hacer? ¿Quieren repartírsela, venderla? No están ni... ¿Estarían dispuestos a venderle a doña Marta? ¿Qué opinan? Ellos, en realidad, muy pocos primos, porque yo en un comienzo hice todo el trámite del papeleo y ¿Qué papeleo? Documentos y todo lo demás de la más gente que supuestamente le corresponde una parte de la propiedad. Y hay algunos con el cual tuve contacto, otros no. Y ¿Tramitó la posesión efectiva de su tía? mira, nosotros tramitamos la posesión efectiva y ahí hay una parte del reglamento y sale rechazada la posesión efectiva de la tía Adelaida. ¿Y por qué? ¿Supo por qué? No, lo tengo aquí yo, si gusta se la... Más, pasa. Muéstrame. Ahí está, y ahí está el párrafo del rechazo. De atrás. Ahí están los hermanos. Todos. Oh. Wow. ¿Usted leyó esto? Sí, lo leí, ¿Entendió algo de lo que leyó acá? más o menos. Les tengo una pésima noticia. Le voy a pedir a nuestra psicóloga Pamela Lagos, antes de explicarles en detalle la noticia, que nos dé su apreciación, porque ella pudo conversar con doña Marta también. Sí. Efectivamente, don José no trata de hacer parecer que esta relación era más cercana de la que era. Era su tía, pero era una tía viuda que no había tenido hijos. Y don José, como hermano, si bien quería mucho a su hermana, tenía una mujer que se enfermó a muy temprana edad, hasta el día de hoy se hace cargo de su mujer con Alzheimer.
Entonces también reconoce que cada vez se le hizo más difícil. La señora Marta llama la atención cómo genera un lazo porque no era su intención generar este lazo. Ella llegó ahí simplemente arrendando. Pero hay un proceso en los seres humanos, Carmen Gloria, de cuando cuidamos a alguien o somos cuidados, que aparece necesariamente una conexión. Y acá apareció. Ella empezó a cuidar a esta señora como un trato que era conveniente, no pagaba arriendo y ella vivía ahí. Pero se empezó a generar una conexión real, profunda, en donde pasó a ser la familia de una persona que no tenía una familia que podía estar presente. Y increíblemente eso pasa mucho en nuestro país. Personas mayores que quedan solas empiezan a necesitar cuidado. Básicamente por un tema físico llega un momento de la vida en donde se dan cuenta que no pueden hacerse cargo de sí mismos, que requieren cariño, que requieren protección y se aferran de quien sea que se los dé. Y acá eso se generó. Y la forma de vida que terminaron llevando fue una forma de vida de familia. De hecho, no voy a entrar en detalles porque sé que es doloroso, la señora Marta, pero ella refiere cómo fueron los últimos minutos de la señora Adelaida. Y ella falleció rodeada de una familia. Esa es la sensación que lograron en ella. Y tan fuerte fue lo que lograron en poco tiempo, que a pesar de que han pasado 15 años del fallecimiento de ella, siguen preocupadas por seguir homenajeándola, seguir recordándola, seguir visitándola. Ellos tienen un rito cada 2 meses, van al cementerio, le celebran los cumpleaños. Día de la Madre. El Día de la Madre, y es un rito familiar. No es que vaya solamente Marta, va la familia a este proceso familiar. Una historia bonita que nos hace pensar sobre este concepto de familia que a veces se vuelve abstracto o se vuelve tan legal cuando en realidad el real lazo está basado en lo que está explicando Pamela, en el amor, en el respeto, en el cariño. En el cuidado, En el estar. cuidado, en estar presente. Muchas gracias, Pamela. Don José Papá, sé que usted ha hablado poquitito, pues su hijo está representando sus derechos, pero esto necesito preguntárselo a usted y si el hijo sabe, me lo acota él. ¿Su papá y su mamá fueron casados? Sí, ¿Vivieron todos los hijos juntos? todos los hermanos. ¿Sí? Sí, ¿En la misma casa de los padres? sí. ¿Siempre? Por ejemplo, los primeros hermanos que son hermanos de mamá, no de papá, Ya. están ahí en la lista, parece. Seguramente. La final de Adelaida, Sí, Manuel, Jesús sí. y María de la Cruz. Esos eran hermanos de mamá nomás. Esos que tuvieron hasta Por ahí debe estar la cosa. por ahí, hasta los menores de edad, casi, hasta la mayoría de edad, por ahí. Pero de ahí se vinieron para acá, para Santiago ya y no vivieron más con nosotros. Ya. Pónganme atención a lo que voy a explicar porque puede ser un poquito difícil de entender. Vamos a ponerlo en contexto. Estamos hablando que doña Adelaida nació el 28 de octubre de 1921. 21, correcto. Doña Adelaida era lo que se conocía en aquella época hijo natural de, porque había sido reconocido solo por la madre, Era de pero mi no mamá por nomás. el padre. Claro, era de mi mamá nomás. Claro. Natural que se En, le llamaba antes. en ese escenario, el registro civil señala, según los antecedentes que disponemos, doña Adelaida, da todo su nombre, posee filiación indeterminada. Cuando habla de filiación indeterminada, quiere decir que se desconoce quién es la madre y o quién es el padre. Y por tanto, se desconoce también quiénes son el resto
de su familia, el resto de su parentesco. Sigo. Al momento de nacer y de acuerdo a la ley vigente en dicha época, la filiación que se poseía respecto a los padres podía ser legítima o ilegítima. Legítima era la derivada de un matrimonio. Ilegítima era la derivada de una relación de una mujer soltera. ¿Cierto? Sí. Ya. La filiación que se poseía respecto a los padres podía ser también legítima e ilegítima. En esta última podía ser natural o simplemente ilegítima. En este caso, en la partida de nacimiento de la causante no consta ninguna legitimación. Por tanto, queda descartada la filiación legítima. Por su parte, el artículo 271 del Código Civil vigente a la fecha de nacimiento de doña Adelaida establecía que el hijo natural era aquel que poseía reconocimiento por ambos padres o al menos por uno de ellos mediante escritura pública o acta entendida ante el oficial de registro civil o testamento, instrumento que se inscribía al margen de la partida de nacimiento. Recién en este momento se establecía el estado civil de hijo natural. No consta en la partida de nacimiento su inscripción de reconocimiento materno ni paterno. Por tanto, en derecho, la filiación allí es simplemente ilegítima respecto de los padres, no otorgando derechos hereditarios a nadie. En palabras simples, doña Adelaida, según los registros del registro civil, valga la redundancia, no tuvo papá, ni mamá, ni hermanos. No tiene, en consecuencia, nadie a quien heredar. No habiendo dejado testamento, esto es lo que se conoce en derecho como una herencia vacante. No tiene herederos. Y esto tiene dos soluciones. Nuestro último heredero de todos nosotros, si es que no tuviéramos ningún heredero, el último heredero en el orden de sucesión es el fisco. Y cuando uno conoce una herencia que está vacante o yacente, ya sea porque los herederos la rechazaron o porque no dejó a nadie como heredero, como en este caso, uno puede denunciarlas al fisco y el fisco se hace cargo. O uno puede, después de haber vivido más de 20 años en la propiedad, habiéndose hecho cargo de la señora y habiendo mantenido esta casa en condiciones de ser habitable, solicitar la regularización ante el Ministerio de Bienes Nacionales. No teniendo herederos, no habiendo a nadie con mejor derecho. Me dijeron de que la casa, para pedirla así, tiene que tener un monto. Y esta sobrepasa. Entonces, claro. Son hasta... Por eso que se llama la tramitación es de la pequeña propiedad raíz. Esta es una casa propiedad del Estado de Chile. Una casa del fisco. Yo le recomiendo que sea usted misma quien ponga en conocimiento al fisco para que así pueda hacerse acreedora de lo que el fisco paga en recompensa a quien entrega estas propiedades, que es aproximadamente el 30% del valor de la propiedad. Ustedes no tienen ningún derecho sobre la casa porque no son herederos de doña Adelaida, pero además, ética y moralmente, tampoco han vivido en la propiedad ni han sido parte de la propiedad. Entonces, difícilmente deberán pasar por el derecho que creemos que en doña Marta hay mucho más justificación para perseguir. Lamento la noticia, lamento que no hayan tenido antes acceso a que le pudieran explicar esa resolución, ya que está clarísima desde el día que la entregó el registro civil, que hace ya bastante tiempo. Y con esto cerramos la sesión.